Buenas noches, amigos. 1:09. La escena no merece mayor comentario porque es una de las más importantes del siglo XX. Disparos claves para ese siglo que todavía nos influye han sido, por ejemplo, las 3 detonaciones de un rifle que acaban con JFK, que duda cabe. Varias más que derrumban a ese mito del pacifismo y la música en el edificio Dakota, que es John Lennon. Pero sin duda el único disparo más enigmático, más lleno de sombras, más polémico, es el que Adolf Hitler se proporciona a sí mismo en el búnker finalizando la Segunda Guerra Mundial, en el hundimiento. Ahora, todo lo que tiene que ver con esas últimas horas en el búnker de la Cancillería pueden teñirse de un color distinto. No vamos a empezar con este tema, pero como somos periodistas, la noticia ha dado la vuelta al mundo y es lógico que la recojamos. ¿Pero de qué forma? Pues fijaos, y es solo un adelanto para lo que viene en la segunda hora, porque la primera, por fortuna o por desgracia, es de auténtico terror. Escuchad bien, la noticia que daba la vuelta al mundo hace exactamente 5 días decía: el cráneo de Hitler, que se ha guardado como reliquia y prueba del suicidio, y en el fondo como el único elemento para saber que Hitler murió en ese momento y en esa circunstancia, y que guardaban los soviéticos, es el de una mujer. Lo decía Nick Bellantoni, un antropólogo de la Universidad de Connecticut. Se ha reproducido el teletipo, se ha hablado por activa y por pasiva, se han hecho debates, unos que sí, otros que no, que es imposible. Hay quien incluso apuntaba que ese trozo de cráneo, el único resto del dictador Adolf Hitler, era el de una mujer concreta, con nombres y apellidos. Algunos investigadores creen que los cuerpos se incineraron y que no queda nada. Hay quien dice que es la prueba que ellos llevaban gritando a los 4 vientos y que nadie hacía caso de ella. La muestra de un último gesto, un último teatro, para que Hitler huyese. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe protegido por qué personas? Pero lo que no ha variado es que todos los medios, por lo menos los españoles, todos han hablado de la noticia sin acudir a la fuente original. Es más, se podría pensar, con tantas noticias falsas que nos rodean últimamente, que ni siquiera el tal Nick Bellantoni podía existir. Hay quien lo ha dicho, que era un simple bulo. Bueno, este es Nick Bellantoni, el profesor de antropología de la Universidad de Connecticut, que ha hablado con nosotros y que en la segunda hora nos cuenta cómo es el análisis que ha hecho esos huesos. El único medio en España que lo ha reflejado es la cadena SER Milenio 3. Este es el profesor Bellantoni, convencido de que el cráneo puede ser, desde luego de Hitler no, pero sí de una mujer, y quién sabe si de su última esposa. Es una candidata, pero los acontecimientos históricos sugieren que no es así. Puede ser alguien que hemos perdido en la historia. Muchas personas murieron en el búnker del Führer en Berlín, y puede que sea simplemente una persona que nunca sabremos con certeza. Pero Eva Braun es una candidata. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Repito, solo aquí en Milenio 3 podréis tener las reflexiones de este hombre, el profesor Nick Bellantoni. Cuando sabía, gracias a las preguntas que se le hacían por parte de Milenio 3, que los rusos, los soviéticos, han hecho otro comunicado diciendo que ni siquiera ha accedido al cráneo, se ha mostrado muy sorprendido. Luego os cuento por qué. Yo creo que es un lujo el investigador que ha tenido esos trozos de cráneo con un disparo en las manos y que ha dicho al mundo entero el titular más impactante que yo creo que nadie podía imaginar: el cráneo de Hitler es de una mujer. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tenemos sorpresas esta noche, además, en la segunda hora, repito, porque habrá algunos investigadores que tú ya nos anunciabas hace un tiempo que podían pertenecer casi al mundo del delirio. Yo recuerdo algunos historiadores que a mí personalmente me dijeron que, por supuesto, que el cráneo de Hitler era el de Hitler, que cualquier tipo de especulación sobre que Hitler no era eso era una solemne tontería. Me lo decía muy engolado. Ahora no sé cómo se habrán quedado estos personajes al escuchar estos últimos análisis. Simplemente tendremos investigadores de todo tipo,
pero entre ellos a un argentino muy especial. Pues sí, porque si alguien ha sido escéptico y ha investigado con mucha profundidad y con mucho ahínco la posibilidad de que Hitler realmente escapase de aquella trampa que era el búnker de Berlín en aquel mayo de 1945 y llegase hasta su país, que es Argentina, es Abel Basti. Y Abel Basti, curiosamente, la primera vez que lo mencionamos en este programa, precisamente una de las cosas que hablábamos sobre él era su intención, su propósito de... había hecho muchas peticiones al respecto, de acceder precisamente a ese fragmento de cráneo y hacerle un análisis de ADN. Curiosamente a alguien se le ha adelantado, pero los resultados eran los que él esperaba. Esta noche, en la segunda hora, no queremos hablar de Hitler, ni del nazismo, ni de las SS, ni del esoterismo nazi, ni bla 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 bla. Queremos hablar de la última hora de Hitler, qué pasó en el búnker y qué implica que ese trozo, al parecer, por lo menos por un prestigioso profesor que ha analizado esos restos, no pueden pertenecer a un hombre. Lanzamos la pregunta, porque yo creo que la historia del siglo XX, no sé si podría cambiar, pero inquieta pensar que Hitler escapó, ¿verdad? Y que escapó a algún lugar, quién sabe, que no era desde luego ese trozo que se tenía como única prueba. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, pues yo lanzaría, antes de meternos en este caso que nos ha sobrecogido y a ti especialmente, y que prometíamos la pasada semana, todos preparados, sí se puede decir que este es un programa no especialmente diseñado para escuchar esta primera hora en otro momento por el podcast o con otros sonidos de la mañana o el día. No, es un programa para escuchar a estas horas de la noche y tal y como viene. Una historia increíble. ¿Y sabes el nexo sorprendente? Nick Velantoni es profesor de antropología de la Universidad de Connecticut. Y nos vamos allí con la primera historia. Antes, vías de contacto, lanzamos la pregunta, ¿qué opinan? ¿Qué significa? ¿Qué pasa con este cráneo de Hitler, que al parecer es de una mujer? ¿Nos han engañado a todos? ¿Hitler salió vivo o no? Y hay un premio importante. Pues sí, que las vías de contacto ya están abiertas. 7640, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com si decidís mandarnos un mail, o también, como no, la web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Ya sabéis que podéis dejar allí vuestros mensajes y en tiempo real leer lo que cada uno opina de los temas que vamos tratando en el programa. Un regalo de lujo, gracias a Walt Disney, que nos ha traído la montaña embrujada, y nos decía, vuestros oyentes seguro que os cuentan historias de objetos volantes no identificados que tan de moda están hoy en día. Blu-ray. Además se ve en una calidad espectacular. Bueno, pues 3 Blu-ray de la montaña embrujada, que yo la he visto y a mí me ha gustado bastante. Bueno, pues vías abiertas, pero sobre todo, ¿qué opináis de ese notición? Ahora, si os parece, entramos en otra historia completamente distinta. Preparaos, si estáis en la cama, si estáis de viaje. A mí es uno de los casos, de los sucesos más impresionantes, me parece a mí, que he conocido. Años 80, es lo increíble, demasiado cercano, y los testigos, lo vais a escuchar, todavía viven. Pocas veces el terror ha poseído a una familia como en la historia que vamos a revivir esta noche. Lo asombroso es que ocurrió no hace mucho tiempo, y sin embargo, el desconocimiento sobre este incidente es casi absoluto. Es hora de descorrer el telón sobre este caso tan distinto y tan terrible. Tenemos una fecha, Carmen. Tenemos una fecha, abril de 1986, y un lugar, Connecticut. Ahí es donde empieza todo lo que ocurriría dentro de el núcleo familiar, de un núcleo familiar totalmente normal. Un matrimonio, Al y Carmen Snedeker, con 3 hijos. En un principio todo iba bien, habían sido un hombre y una mujer que no habían tenido suerte en sus parejas anteriores. Carmen, que era hija de un sargento del ejército, se había casado, había tenido 2 niños, Stephen y Michael,
y pronto se había divorciado de su primer marido. Al le había pasado lo mismo, tan solo duró 19 meses su matrimonio, y en 1979 se conocen en Connecticut. Ella estaba trabajando en un restaurante de camarera, se gustaron y muy pocos meses después se casaron. Tienen una niña, Stephanie. Son 3 hijos ya los que tiene esa familia, 2 de su anterior matrimonio, pero en 1986 es cuando le llega una terrible noticia. Están viviendo en Harleyville, en Nueva York. Al se dedicaba a la cantera de piedra, trabajaba en una cantera de piedra. Ella cuidaba niños para ayudar un poco a la economía familiar porque no era muy buena. Pero bueno, todo era normal, iban los domingos a misa, como todas las familias, como todos los vecinos de alrededor. Pero el chico mayor empieza a tener una serie de toses muy extrañas. En un principio creen que es una simple gripe, un simple catarro. No le dan mucha importancia los niños, los jóvenes, y en la adolescencia, además, con el cambio hormonal, pues solían coger muchos catarros. Pero la tos no paraba, hasta tal punto que Carmen pues ya empieza a preocuparse por su hijo. Pero no es hasta que Stephen, ese niño de 14 años, le dice que tiene un bulto justo debajo de la mandíbula, en el lado izquierdo, cuando ella ya empieza a tomar cartas en el asunto. Van hasta el doctor, piden cita con el doctor Catwell, que así se llamaba. Era el doctor que había tratado a los niños desde pequeños, el doctor de la familia, por eso los niños no tenían miedo a ir a verle. Y tras hacerle unas primeras pruebas, auscultarle en su consulta, decide que le van a ingresar unos días en el hospital para seguir haciendo más pruebas y así descartar algo malo que se pudiera estar produciendo en el cuerpo de Stephen. Cuando lo ingresan se dan cuenta de que hay algo malo, de que ese bulto parece ser maligno. Incluso le hacen una biopsia, le hacen una operación, duermen al niño y extraen parte de ese bulto que tiene debajo de la mandíbula, en el lado izquierdo del cuello, vuelvo a repetir, y se dan cuenta de que es un cáncer linfático. Como puede pasar en cualquier familia, cuando llega una noticia así, pues se les cae el mundo encima. Un chico tan joven que empieza ahora a vivir con 14 años, que tenía toda la vida por delante, que nunca había estado enfermo y de repente un cáncer. El médico, como les conocía desde pequeños, le da la noticia de una forma terrible, empieza a llorar junto con los padres. Al, recordemos que era el padrastro, no era el verdadero padre, pero los habría criado desde siempre. Pero bueno, tienen que hacerle frente. Tienen que ingresar al chico durante 3 semanas para que le empiecen a dar sesiones de quimioterapia. El chico es ingresado en el hospital John Dempsey, en Connecticut. Allí es donde le dan la noticia, dicen que tiene un cáncer, que tiene que hacerle frente, que él es muy joven y que seguro que tendrá fuerzas para superarlo. El niño no lo entendía muy bien, había oído la palabra cáncer y enseguida lo relacionaba con muerte. Por lo menos todas las personas mayores que había oído que tenían enfermedad, esa enfermedad en concreto, habían muerto. Pero bueno, está ingresado, lo pasa bastante mal con el tratamiento tan fuerte que se le está dando, y sus padres lo pasan todavía peor porque vivían a 212 kilómetros exactamente del hospital donde le estaban dando esas sesiones terribles de quimioterapia. También le estaban tratando a base de cobalto, estaban experimentando con ello, y después de esas 3 semanas deciden que el chico solamente tiene que ir unas cuantas veces a la semana, en un principio casi a diario, por eso tenían que hacer tantísimos kilómetros. Y después de sufrir ese tratamiento, la vuelta a su casa, esos 100 y pico kilómetros que había de vuelta, se le hacían eternos. No paraba de vomitar en el viaje, se encontraba muy mal, cada vez estaba más delgado, tenía más ojeras, y la madre desesperada decide que tienen que buscar un lugar más cercano donde el niño pueda estar mejor, por lo menos que pueda estar más cerca del hospital, que no tenga que hacer esos viajes que le sentaban tan mal. Tienen poco dinero. Ella, mientras le daban las sesiones, se dedicaba a buscar por todas partes una casa, un apartamento en el que pudiera refugiar a su familia, hasta que un día encuentra un cartel.
está frente a una casa colonial de 3 plantas, una casa blanca que parecía que tenía grandes ventanales, varias entradas. Cree que es demasiado cara para lo que se pueden permitir, pero aún así entra y pregunta. Había unos obreros que estaban restaurando parte de esa vivienda. Dicen que el dueño, que Campbell, no está en ese momento, pero le pueden facilitar su número de teléfono para ver si le interesa el precio al que ponen el alquiler de la vivienda. Ella les pide por favor si puede ver cómo es por dentro y ve que es una casa bonita, que es grande, que tiene habitaciones bastante grandes y luminosas, por lo menos muchos ventanales, que encima la están arreglando, parece que la están acondicionando mejor, porque es una casa que es construida en 1916. Y bueno, llama a Campbell por teléfono esa misma noche. Ella descansaba en un motel cercano al hospital donde estaba con su hijo. Llama al señor Campbell y le pregunta cuál es el precio del alquiler. Este le facilita el precio, se lo pueden permitir, pero se extraña que una casa de esas dimensiones tenga un precio tan barato. Así que le pregunta cuándo se puede mudar allí con su familia, si van a acabar pronto las obras. El caso es que el señor Campbell le dice que sí, que en pocas semanas ellos se van a poder trasladar allí, acuerdan cuál va a ser el precio y le dice que lo que se alquilan es la habitación del primer piso y lo que es el sótano. El piso superior estaba habitado por otra familia. Ellos llegan a un acuerdo y pues hacen el contrato en los días posteriores y la familia se muda ya a esa casa. La llaman la casa Halland. La conoce todo el barrio con ese apelativo. Pero fíjate, la noche antes de trasladarse a esa vivienda, ella tiene unos sueños muy inquietantes. Incluso, Iker, te voy a leer párrafos que ella misma escribe. Esto es lo que sueña la noche antes de irse a vivir a esa casa. Ataúdes alineados, cuerpos desnudos con pieles mortecinas, herramientas antiguas, ganchos, cadenas, un hombre con una bata blanca pero manchada, como de sangre. Este se movía entre las filas de ataúdes, acercándose a los cuerpos mientras portaba en sus manos una de esas extrañas herramientas. Ya es 30 de junio de 1986, Stephen, Michael y Stephanie, sus 3 hijos, más Carmen y Al Snedeker, se mudan a esa vivienda. Quieren empezar una nueva vida pese a la enfermedad de su hijo. Iba a estar mejor atendido, iba a estar con su familia, iba a estar rodeado de aquellos que le querían. La casa Hallahan está en Southington, muy cerquita de ese hospital, y como todo el mundo que hace una mudanza, pues tiene muchas ilusiones. Se empiezan a colocar todos los trastos que traían de las diferentes viviendas, y Carmen y Al empiezan también a ver esas habitaciones que hay, habitaciones muy espaciosas. Llegan a la planta baja, al sótano, y se encuentran con que hay una serie de habitaciones. La primera, según bajan las escaleras, a la izquierda, es una habitación bastante grande. Siguen por la derecha, hay unas puertas abatibles, las llaman puertas francesas, que se abren y se cierran según las empujas. Eso da acceso a varias habitaciones más. Una de ellas les extraña bastante. Es una habitación en la que las paredes están como manchadas de algo oscuro. Puede ser humedad, pero la humedad no suele dejar manchas marrones. Al toca una de esas manchas y cree que lo que está viviendo no puede ser realidad. Carmen empieza a mirar los objetos que hay encima de las estanterías. Herramientas como cuchillos, sierras, una especie de gomas, tubos. También hay una cama como metálica en el centro. Parece ser como las camillas que hay en los hospitales, o esa es la sensación que le da a ella. Y también hay como unos grandes barriles que no saben qué podían contener. Piensan que puede ser algún tipo de material como gasolina o gasoil que en otro tiempo fueron utilizados para eso. También ven una serie de cadenas que cuelgan del techo y sobre ellas hay como una especie de tabla. Creen que es para poder subir algo, quizás en las obras lo han utilizado para subir los ladrillos, o eso es lo que piensan en un principio.
Pero esa habitación les da muy mala espina. No se encuentran a gusto. Incluso dicen que huele mal. Puede que haya alguna rata muerta, algún animal. No lo saben. Es más, Al, el padre, dice que en un momento dado, él la pintará la habitación y así, antes de que la vean los niños, pues estará más decente. Además se dan cuenta que a esa zona hay un acceso, una especie de rampa que lleva hasta esas habitaciones por otra entrada de la casa. Y piensan, mira qué bien, lo han hecho también por si hay alguna persona que tiene alguna discapacidad o para una silla de ruedas en un momento determinado. Es una buena construcción, han pensado incluso en la gente enferma. A ellos les viene muy bien. Tal vez algún día su hijo tenga que utilizar esa rampa para bajar. Al no tener mucha fuerza no podía subir mucho las escaleras ni bajarlas. Después de observar esos tanques con lo que creían que era combustible, la plataforma rectangular que estaba enganchada a varias cadenas, a la polea, esa mesa rectangular, la cual deciden pues deshacerse de ella, van a ver a Campbell, al que les había alquilado la casa. Él dice si se encuentran a gusto, si ya se han instalado, y ella le hace referencia a esas extrañas herramientas, a esos diversos artilugios que había en los sótanos. Él le pide por favor que no los tire, que son un recuerdo y que prefiere mantenerlos allí. Si hubieran comprado la vivienda podrían hacer lo que quisieran, pero el dueño quiere mantenerlas. Eran una reliquia, eran muy antiguas. También hay una serie de cruces de metal en cada una de las habitaciones, sobre cada una de las puertas. Y también le pide por favor a Carmen y Al que deje esas cruces, que no hacen mal a nadie y que además ellos, siendo católicos, pueden entender que esa casa así está protegida. Poco a poco se van acomodando. Stephen tendría su cuarto en el sótano. Venía mejor a todo el mundo porque esas grandes toses que tenía por la noche, el continuo ir y venir al baño cuando tenía que vomitar, pues hacía que molestara a sus hermanos. Así que deciden que él esté en la planta baja, en el sótano, una habitación muy grande. Él en un principio tiene un poco de miedo. Su hermano estaba de vacaciones con su abuela. Había sido muy fuerte todo lo de la enfermedad de Stephen y querían retirarle un poco. Y dice que mientras no llegue su hermano, mientras no llegue Michael, él dormirá en el salón, en el sofá. Porque, y se lo dice su madre, en esa casa él piensa que hay algo malvado. Le quitan esa idea de la cabeza, creen que son tonterías del niño. Carmen empieza a acondicionar el nuevo hogar. Había muchas ventanas, pero hay una cosa que les extraña. Con esos ventanales tan grandes, ¿por qué apenas no entra la luz dentro de ellos? Se cree que es por las obras, que están sucios todavía los vidrios. Pero no es así. Cuando pasa el dedo por uno de ellos se da cuenta de que está completamente limpio. Queda en preguntárselo al dueño, a Campbell, pero nunca lo hace, se olvida. Eso sí, estaba bien a limpiar los cristales y la luz nunca traspasaba a esas estancias. Además, Stephen empieza a sentir una serie de cosas raras. Oye como una voz masculina que le llama desde el sótano, y él se asusta bastante. Pero fíjate, en un principio piensa que es la medicación, piensa que ha sido en estados de duermevela, que cuando se despierta está medio atontado por los medicamentos tan fuertes que le daban y cree escuchar una voz, pero no es así. Hasta que un día, cuando ya está despierto, está desayunando y oye perfectamente como una voz masculina sube desde el sótano y le dice: Stephen, ven aquí. Stephen se queda helado en la mesa de la cocina, ni siquiera puede probar el desayuno que le había preparado su madre. Decide ir a la habitación, al salón, poner la música y la televisión muy altas para no seguir escuchando esas voces que le martillean en su cerebro. Esa medicación maldita le está haciendo oír cosas que en realidad no existen. El chico está muerto de miedo. Esa es la realidad. Hasta tal punto que decide contárselo a su madre. Carmen cree también que es la medicación, que no puede ser otra cosa, que en esa casa todo está bien. No puede ocurrir nada. Además, solamente sabe ella el secreto que hay
dentro de esa vivienda. Nadie lo ha podido intuir, nadie se lo ha podido contar, ni siquiera los vecinos, a los cuales todavía no conocían. Llevan apenas una semana viviendo allí. Pero Stephen enseguida se hace un amigo, Cody. Cody vive en la casa de enfrente, justo cruzando la calle. Ese amigo hace que empiecen a jugar en la parte de abajo, en los sótanos. Pero tampoco se encuentra muy a gusto. Dice que hay algo raro en esa vivienda, que no lo pasan del todo bien, que salgan a la calle a jugar. Lo malo es que Stephen tenía cada vez menos fuerzas. Llega un día en el que Stephen ya no solo oye voces, sino también cree ver algo. Él lo describe como sombras que pasan a su derecha y a su izquierda. Tan solo las ve por el rabillo del ojo y ya empieza a pensar que además tiene alucinaciones. Ve como sombras que se esconden debajo de los muebles y pasan de uno a otro rápidamente. Y creen que es su hurón, Willy, un hurón que tenían, pero cuando va a cogerlo nunca está. Simplemente son sombras que se mueven muy rápidamente. Detrás de él, al lado, cuando pasa hacia la cocina por el pasillo, parece que alguien le roza. Hasta que un día ve algo. Pero no había sido el primero. Stephanie, la niña pequeña, una niña que apenas tenía 4 años, cuando se encontraba en su habitación, jugando con sus muñecas, ve una mujer vestida de blanco, muy blanca de piel, con el pelo por encima de su rostro, completamente moreno, las manos muy largas, y la está mirando apoyada en la cómoda, se refleja en el espejo. La niña se asusta muchísimo y va a buscar a su madre. La dice que hay una señora con los brazos abiertos en su dormitorio. La hace subir y cuando sube la madre, allí no hay nadie. Stephen también había visto algo anteriormente y cree a su hermana pequeña. Había visto a un joven de unos 20 años, de tez completamente blanquecina, con los brazos muy largos, vestido con una camisa negra de manga corta. Parecía que no tenía ojos. Estaba abriendo las puertas del sótano. Parecía que estaba interesado en Stephen e incluso creyó que le susurraba: Stephen, Stephen, ven aquí. La madre ya no podía más. 2 de sus hijos ya le habían contado que habían visto cosas. Incluso ella parecía haber sentido algún aire frío que traspasaba su nuca. Parecía que alguien la estaba observando mientras ella dormía. Incluso Al, su marido, que no creía en nada, que era completamente escéptico, que regañaba a los niños cuando hablaban de estas tonterías, ya había escuchado una extraña música, una música como de entierro. Cuando Carmen se da cuenta de que algo ocurre en esa casa, es un día que estaba fregando el suelo de la cocina, un suelo que estaba hecho de linóleo. El linóleo es un material que está realizado con aceite de lino, está solidificado ese aceite, se mezcla con harina de madera o con polvo de corcho y luego se le dan una serie de pigmentos para que obtenga el color deseado. Ella estaba fregando ese suelo y de repente se da cuenta de que el cubo donde estaba metiendo la fregona está completamente rojo, de un color rojo sangre. Ella se asusta muchísimo, cree verdaderamente que ha tenido una herida, que alguien se estaba desangrando en esa habitación. Tira rápidamente el agua para que los niños no lo vean, pero se queda con esa sensación de que algo malo, algo maligno, estaba justamente en esa habitación con ella. Además, un día puso la mesa. La propia Carmen estaba preparando una cena porque venía su hijo Michael. Michael regresaba, iban a empezar el colegio y tenía que volver de esas vacaciones con su abuela. Estaba preparando una gran comida para dar ese recibimiento a otro de sus hijos y puso los platos y los cubiertos encima de la mesa. La llaman por teléfono. Empieza a hablar con su madre, que la pregunta si ha llegado ya su nieto a casa. Y cuando vuelve a la mesa, cuando vuelve al comedor, se da cuenta de que los platos y los cubiertos están completamente guardados en los cajones de los que ella minutos antes los había sacado. Piensa que es el estrés, que el cáncer de su hijo ha hecho que estuviera muchas noches sin dormir, ha llorado mucho
Incluso cree que se está volviendo también loca, como su pequeño, como Stephen, que la está afectando igualmente a ella. Pero lo cierto es que las sombras siguen. Que ven a hombres, que ven a niños. Su hijo Michael regresa a casa. Deciden que ya una vez los dos allí pueden dormir en el sótano, tanto Stephen como Michael. Van a dormir en la misma habitación. Estaban allí charlando, contándose lo que había pasado en esos meses, cuando por la noche ya apagaron las luces y ven que encima de una cómoda que tenían justo enfrente de las dos camas hay 3 hombres. 3 hombres que están mirando un robot de juguete que tenían encima de la cómoda. Uno de ellos es más alto, está vestido con un traje de rayas, con sombrero. Los otros 2 parecen sombras oscuras, no se les ve la vestimenta, tan solo una cara muy pálida. Y los 3 enseguida miran a los 2 chicos. Les dicen algo, parecen estar susurrando. Ellos están muertos de miedo, están paralizados en la cama, no saben qué hacer, cuando de repente oyen que el más alto de esos hombres dice: juguetes, son simples juguetes. Después de eso, unas risas escalofriantes. Se estaban riendo de ellos, unas risas macabras. Ese ser, ese hombre que estaba allí, coge el muñeco, coge el robot y lo estampa contra el suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Ellos aprovechan y salen corriendo hacia la habitación de sus padres. Les llaman enseguida diciendo que hay alguien en su habitación, que hay 3 hombres que se han introducido en sus estancias. Los padres bajan enseguida y comprueban que no hay nada, pero suben enseguida las escaleras corriendo porque sienten un aire muy frío que les vuelve a atravesar la nuca otra vez. Estáis siguiendo la historia, ¿verdad? La historia de una casa que guardaba un secreto. Esta es Carmen Snedeker, la protagonista de esta historia. Vamos a escucharla. La madre que vive estos acontecimientos, y ahora nos explicas. Un tanatorio. Fue construido para ser un tanatorio. Mi hijo me decía desde el día en que nos trasladamos que la casa estaba endemoniada, que él escuchaba voces y que había un hombre. Él podía describirlo muy bien y con gran detalle, pero yo no podía verlo, ni siquiera las escuchaba, así que no le creí. Fuera lo que fuera, llámalo como quieras, una entidad, un espíritu, lo llamamos de muchas maneras. Verdaderamente no tengo un claro entendimiento para decirte lo que era. Esta era Carmen Snedeker. Ella, como ha revelado, estaba viviendo en un tanatorio. No, había sido la casa una funeraria. La casa desde 1936, recordemos, fue construida en 1916 y es en 1936 cuando comienza a funcionar como funeraria Hallahan. Hasta 2 años antes de que ellos se fueran a vivir, había sido funeraria. Habían hecho autopsias allí dentro, habían embalsamado a cadáveres. Y es entonces cuando empiezan a revelarse una serie de cosas. Esos tanques en los que parecía que se guardaba gasolina o petróleo, era para guardar otro líquido, era para desangrar a los muertos. Ahí caía la sangre, antes de ser embalsamados los desangraban. Uno era para contener el líquido rojo y el otro era como una especie de fosa séptica para que no oliera. Las manchas en la pared eran manchas de sangre, al abrir los cadáveres había salpicado, y esas poleas, como con una plancha encima, era para alzar a los cadáveres que llegaban a la funeraria, a esa casa. La rampa de bajada no era para una silla de ruedas, sino que era para trasladar los ataúdes. Y la habitación donde se quedaban los niños, en el sótano, era la que llamaban habitación de los ataúdes. Después de saber eso, los padres y también Stephen, después de saber que estaban viviendo en una funeraria, los hechos ya comienzan a ser insoportables. Vasos que se movían, sillas que parecían estar bailando solas, la cama vibraba por las noches, se veían sombras, ven diferentes miembros de la familia, incluso Michael, incluso el chico, ve a un niño correteando por la habitación, un niño pequeño, como de 4 años, negro. Va vestido con una indumentaria un tanto peculiar. Va vestido con un traje de Superman, tal y como le habían enterrado.
Pero lo que no sabían es que cuando Stephen oye esas voces, cuando le llamaban, en un momento dado decide pactar con ellas. Le dice a esa voz que le está incitando a hacer cosas malas en su propia casa, que bien, que él las hará si le dejan en paz. Ya no puede resistirlo más. Se pone por las noches la música en los Walkman muy alta para no oírlas, pero está viendo a una serie de sombras, a un anciano que se pasea también por sus estancias, a gente que parece salir de la pared, siente frío, siente miedo, sabe que está viviendo donde mucha gente, la muerte, ha estado allí, donde mucha gente, muchos familiares han llorado, allí se hacían también los velatorios, de allí salían los cuerpos, allí los desangraban, y esto ya hace que no pueda más con él. Los padres deciden llamar al padre Hartwell. El padre Hartwell era un sacerdote al que conocían bastante, pues todos los domingos iban a misa. Y él en un principio dice que no pasa nada, que son cosas de niños, y no les cree, ni a la madre ni a los hijos, no cree absolutamente a nadie. Pero los vecinos ya empiezan a ver también cosas. Ven sombras como de mujeres ancianas que aparecen por las ventanas. Hay también un perro negro que no hace más que ladrar por las noches a esa vivienda, como si estuviera viendo algo, como si el sexto sentido de los animales le hiciera sentir que algo estaba mal en esa casa. Pero las cosas se empiezan a agravar. Vienen a vivir con ellos Trish y Kelly. Son dos sobrinas. La hermana de Carmen se estaba divorciando y deciden que es mejor dejar a estas niñas de 12 y 17 años al margen. Para ello las manda a vivir con su tía. Ellas desde un primer momento, cuando están en la casa, dicen que hay algo malo en esa casa, que no están a gusto, que parece que las miran, que las espían por la noche. Sienten como si alguien rodeara su cama cuando apagan la luz en la habitación. Pero una noche ocurre un suceso terrible. Cuando están, o piensan que están casi dormidas, Stephen, ese chaval que había sido bueno hasta ese momento, entra en la habitación de sus primas. Oye una voz. Esa voz le dice que tiene que abusar de ellas. De la mayor no, porque se puede defender. De la pequeña. Tenía solo 12 años e intenta violarla. Describieron a este hombre como si llevara ropas oscuras o algo similar. Fui habitación por habitación buscando a este hombre. Estaba cansada emocionalmente. ¿Qué era real de todo esto? ¿Hasta cuándo continuaría? Quería creer que mi hijo no se estaba volviendo loco. Así que me senté en los escalones esperando a este hombre, deseando al menos verle, y empecé a sentir el miedo y una energía que no podía explicar. Y sentí mucho frío, pero nunca vi nada. Los padres, ante tal suceso, deciden llamar a la policía. La policía viene, se llevan a Stephen, y después de pasar una serie de análisis clínicos y psiquiátricos, el psiquiatra decide que hay que meterlo en un hospital para dementes porque tenía esquizofrenia y podía hacer daño a su propia familia, como ya había intentado hacer con su prima pequeña. La mayor, Stephanie, la mayor, que se llamaba, no era Stephanie, era Kelly, empieza a vivir también una serie de hechos que la extrañan. Parece que alguien la toca. Por las noches, cuando estaba en la cama, nota como si unos dedos pequeños, muy fríos, empezaran a subir por sus piernas, por sus muslos, hasta llegar incluso a sus pechos. Se asusta muchísimo, llama a su tía, y esta, Carmen, ve como algo invisible está tocando a su sobrina, como ella no puede hacer nada para zafarse. La están tirando de los brazos y de las piernas hacia el colchón. No puede moverse. Ella intenta ayudarla y no puede. Tan solo rezando, aquel ser invisible desaparece por unos momentos de la habitación. Pero no sería la primera vez ni la última. Ella misma sufriría en sus propias carnes esas extrañas violaciones de un ser al que no podía ver nadie. En ese momento me di cuenta de que era una funeraria. Pensé, ¿cómo podemos vivir en este lugar? ¿Cómo he podido traer a mis hijos a esta casa?
¿Qué clase de ambiente va a ser si ven todo esto? No tenemos ningún otro lugar al que ir. Ya no pueden más, los fenómenos durante una de las noches ya se hacen insoportables, oyen explosiones, huelen a carne podrida, a heces, miles de moscas empiezan a invadir las habitaciones, algo les toca, sube por sus piernas, por sus brazos, alguien les susurra en el oído, alguien pasa justo a su lado y parece que les roza. Ya no pueden más. Además, hay una serie de fenómenos. El padre había quitado todas las bombillas porque parecía que las cuentas que llegaban de la luz eran desorbitantes, no sabían a qué se debían y decide desenroscar las bombillas de toda la casa, de todas las pequeñas lámparas que había, y de repente estas empiezan a encenderse, sin casquillo, sin bombilla, ellas solas. Entonces Carmen recuerda que una vecina, Fran, que había salido huyendo también espantada de su casa, le había dado una revista donde salía un matrimonio que se dedicaba a investigar casas que no eran muy normales, casas donde sucedían fenómenos sobrenaturales. Eran el matrimonio formado por Ed y Lorraine Warner. Un matrimonio, ellos tenían 60 años, habían creado la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de New England y decide llamarlos. Los llama y ellos acuden a su auxilio. Cuando entran en la casa, Lorraine, que tenía una serie de percepciones, era una persona sensible a determinadas cosas, decide ir por la casa recorriendo las habitaciones ella sola. La pide por favor que la dejen a ella sola porque así comprenderá qué es lo que hay en esa casa. Si es maligno o por el contrario, si puede ser algo perfectamente explicable. Y lo que vive cuando baja al sótano es tremendo porque empieza a ver a hombres. Uno en especial, bastante grueso. Empieza a ver que está trasladando cuerpos, cadáveres. También que los está manipulando de forma extraña, no solamente para hacer la autopsia. Está tocando sus piernas suavemente, parece que les tiene cariño a esos muertos, pero va subiendo. Y está también tocando sus partes pudientes, sus pechos en las mujeres. Incluso llega a estar besándolas encima de ellas, encima de los cadáveres. Lorraine se queda espantada. Está viendo cómo en esa casa habían practicado necrofilia. Él estaba andando de habitación en habitación, se movía muy despacio porque estaba muy débil y pálido. El agua de la fregona era sangre roja, era un rojo muy, muy intenso. Hizo que la piel me temblara. Empecé a ponerme nerviosa. Tenemos incluso la voz de esta mujer, Iker, de Lorraine Warren, cuando explica cómo son llamados para investigar en esa vivienda. A mi marido Ed y a mí nos llaman para casos en los que hay que tratar con aspectos de lo paranormal, para posesiones y exorcismos. Cuando bajé las escaleras fue simplemente horrible. La infestación era muy mala. Aquello no era un espíritu humano. That was no human spirit. 1:54. Muchas personas, que seguro que nos están ya escribiendo en nuestras vías de contacto, están trazando una historia entre una película que han visto seguro recientemente, El exorcismo en Connecticut, llevado al cine, hechos de 1986 y que en España eran completamente desconocidos. Desde luego al inicio de la segunda hora, vuestras cuestiones, preguntas, y nos metemos con el asunto del cráneo de Hitler. Se hizo un único libro en México que tienes en la mano, que se llama, menudo título, En un lugar oscuro. Eso es, En un lugar oscuro, una historia verídica sobre... ¿Qué pasó con esa familia? Pues ¿Huyeron de allí como alma que lleva el diablo? No, la verdad es que no tenían, ya hubieran oído antes, pero no tenían el suficiente dinero, como suele pasar, para escapar de las garras de ese poder maligno que les estaba atenazando. Lo que hacen
es que Ed y Lorraine Warner llevan a 3 miembros de su equipo, los dejan allí viviendo con esta familia durante varias semanas, viven en sus propias carnes esos fenómenos hasta tal punto que deciden que ellos no pueden hacer nada. Tienen que llamar a un sacerdote experto en exorcismos, al padre Timothy Conlan, que así es como se llamaba. Este sacerdote llega a la casa, se da cuenta de que hay un poder demoníaco, según él mismo dice, al que tiene que enfrentar durante todo un día para que se apacigüe. Ellos prefieren dormir debajo de un puente a seguir estando en esa casa, así que después del exorcismo, aunque todo parece haberse calmado bastante, salen como alma que lleva el diablo, nunca mejor dicho, se van a otro piso mucho más pequeño en unas condiciones malísimas, pero por lo menos están tranquilos. Se sabe que la casa fue alquilada de nuevo por nuevos inquilinos, que estos nuevos inquilinos tuvieron que abandonarla mucho antes de lo que habían hecho los Snedeker, que en varias ocasiones ha sido vuelta a realquilar y que en todas esas ocasiones las familias que han vivido han durado muy poco tiempo allí. No se sabe si hoy en día los fenómenos continúan o no. De final del XIX, realmente principios del siglo XX, ¿qué artilugios eran esos? ¿Os imagináis a la familia encontrándose con eso? Que vayas a vivir, la madre lo sabía, a una casa y que sea una funeraria y morgue de aquel tiempo. ¿Cuáles eran esas prácticas? ¿Es exageración lo que cuenta este libro o la película? El doctor Cabrera, ¿quién mejor?, nos cuenta cómo eran esas formas de embalsamar y qué instrumental se manejaba. Vamos a ver. Esto es muy interesante porque las morgues, o lo que es una sala donde hay una plancha metálica o de piedra para hacer una autopsia de un cadáver, eso no ha variado mucho a lo largo de las civilizaciones. Es decir, la plancha de losa donde los egipcios embalsamaban al faraón muerto es muy parecida a la plancha de mármol habitualmente que han tenido las morgues a lo largo de todos los siglos. Solo en el siglo XX se han empezado a sustituir esas mesas por metal, acero inoxidable. Por lo tanto, a finales del siglo XIX, lo que se conoce como morgue o sala de autopsias o de embalsamamiento de cadáveres era una losa de mármol con un desagüe para los líquidos, con 4 patas que habitualmente sí eran de metal, una luz blanquecina muy baja, que era de gas, lógicamente, y después unos utensilios. Y regresamos ahora, pero os dejamos con cómo eran esos utensilios y esas prácticas. Doctor Cabrera. Se conocían todo tipo de bisturís, costotomos, separadores, etcétera, que eran lógicamente de metal tipo acero, porque ya se conocía el acero, y eso era única y exclusivamente lo que se podía tener, salvo, aparte de líquidos, botellas, recipientes para rellenar agua, líquidos con resinas o con formol, todo ese tipo de líquidos que se usan en las morgues. Eso era, a voz de pronto, una morgue del siglo XIX. Es muy difícil saber, a finales del XIX, qué rayos, con perdón de la expresión, hacían los funerarios o los tanatólogos de la época, pero desde luego la base de cualquier embalsamamiento o de cualquier ritual es el sangrado del cuerpo, es decir, el vaciado de todos los líquidos de ese organismo. Eso se hacía con unas incisiones en los vasos grandes y introduciendo otro líquido por otro vaso más arriba del cuerpo para empujar esa sangre que se había coagulado. Ese era el procedimiento habitual, vaciar de sangre ese cuerpo. Todo el equipo al completo, podemos decirlo. Nos hemos quedado como pocas veces con la boca abierta. Y ahora en esta pausa debatíamos, discutíamos, observábamos imágenes, pero todos, Carlos Largo, Fermín Agustí, Carlos Ródenas en los sonidos, Santiago Camacho, Carmen y yo. Ahora mismo estás viendo imágenes y, claro, escuchar a nuestro testigo acompañado de Gonzalo en el lugar de los hechos, y ahora estar viendo, porque es el prodigio, ¿no?, de Internet, cómo eran los vestidos de las niñas de comunión de esas épocas, por ejemplo, principios del siglo XX, impresiona. Claro, es que yo me acordaba de fotografías antiguas, de mi bisabuela, de mi abuela, que circulan por mi casa, y era el traje de comunión tal y como nos lo ha descrito perfectamente, con esa especie de gorrito, de casco que llevaban, con el misal, con los guantes, con el rosario colgado. Además, que esas fotografías quedan en la memoria de casi todos. Si echamos la vista atrás y empezamos a ver fotografías antiguas de nuestros antepasados, siempre hay una niña de comunión vestida de esa forma tan peculiar, ¿verdad? Pero que se aparezca precisamente en ese camino
Además, en el mes de mayo siempre han sido las apariciones, si no recuerdo mal. Y vestida de esa forma, fíjate, a mí me remontaba más a los años 50 que a principios de siglo, por la forma en la que nos lo describía y porque también había más coches. Lo anteriores podían ser, lo que decía Gonzalo, carruajes, algún tipo de accidente de finales del siglo XIX. Es posible que haya personas que estén conectando ahora con Milenio 3 en la cadena SER. Estábamos hablando con Gonzalo Pérez Sarró, nuestro compañero en Extremadura. Estamos en el campo Arañuelo, cerca de Navalmoral de la Mata, en una salida prácticamente, en un camino que sale próximo a la Nacional 5. Gorgonio Fernández es el testigo que abiertamente y con total naturalidad nos está contando una historia, la aparición de una niña vestida de comunión en 3 diferentes encuentros. Ha descrito perfectamente el primero y el segundo, y en el tercero, que ya estábamos asombrados, él sale del vehículo, pregunta a esa niña si tiene problemas, si está herida, y la niña sale corriendo en mitad de la noche hasta desaparecer. Amigos, seguís ahí, ¿verdad? ¿Estáis todavía en el lugar de los hechos? Aquí estamos aquí, sí. Estáis ahí los dos. Gonzalo, Gorgonio, cuéntanos un poco, por favor, tu sensación, que es lo que la gente se preguntaba, tu sensación personal al ver que esa muchacha, esa niña, sea lo que sea, ha desaparecido delante de tus ojos, que no has podido alcanzarla. En ese instante, ¿tú qué piensas? Bueno, mira, primero voy a decirte una cosa, Iker. Primero voy a decirte que yo soy una persona creyente, soy católico, y no soy de comunión diaria, pero bueno, pero casi, ¿no? Quiero decirte esto, ¿no? Porque parece ser que a veces la gente piensa que, bueno, que estos son otros temas de gente que son de otros planetas y de otras historias, ¿no? Por eso te digo esto, ¿no? Yo soy una persona creyente y bueno, y digo que la verdad me hace libre, y por eso te lo estoy contando, ¿no? Te lo estoy contando a ti y quiero que lo sepa pues toda la gente, pues que lo que a mí me pasó fue pues una experiencia que luego, analizándola después, reflexionándola, he visto que es una experiencia muy buena, que me ha acaecido a mí en mi vida, que he tenido la gran suerte en este mundo de tenerla, y que me parece que hay que compartirla con los demás. Pero, por lo tanto, extraigo que no sientes miedo en ese momento. No, ninguno. Es más, la segunda vez cuando vi a la niña, que me cercioné que no había padres y que di la vuelta y que no estaba la niña tampoco, ya mi pensamiento a partir de aquel momento fue pasar por ese lugar y hablar con ella. O sea, bueno, por eso es por lo que en aquel momento lo había pensado tantas veces que lo hice. Pero te Bajé parece... la ventanilla y le pregunté. Te parece muy normal, pero desde luego te aseguro que muestra una valentía que no es habitual, y por eso estamos pensando en mitad del campo, en ese camino. Tú eres consciente de que eso ya no está, y yo no sé qué te viene a la cabeza. Entonces, ¿es la confirmación de que tú te habías encontrado ya varias veces con lo mismo? ¿Ya se quitan todas tus dudas? Claro, la confirmación de que ahí ha pasado algo, o aquí hay algo, un espíritu que por las circunstancias que sea está errante o no está errante, pero que quiere decirnos algo a los que estamos aquí. Oye, me parece muy interesante. A los que estamos en esta dimensión, no en otra, sino en esta dimensión. Entonces, la otra dimensión yo no sé cómo será, me imagino que no lo sabe nadie, porque no ha vuelto nadie de la otra para contárnoslo, ¿no? Pero bueno, yo creo en la resurrección, como te he dicho, soy católico, yo creo en la resurrección, y de alguna forma creo que esta niña, por las circunstancias que sea, no sé qué circunstancias son, ni muchísimo menos, pero esa niña, su espíritu puede estar errante por aquí y quiere decirnos algo, quiere comunicarse con nosotros. Entonces yo, después de todo aquello, dije, pues lo más lógico para que se comunique es hablarle. Claro. Algo. Gorgonio, ¿cuánto tiempo transcurre entre una aparición y otra? Bueno, pues mira, la primera aparición sería sobre el año 92 o 93 o por ahí. Y luego, pues la segunda fue al año siguiente, y la tercera tardó como 2 o 3 años. Ajá. Oye, ¿siempre en el mes de mayo? Sí, siempre en el mes de mayo, siempre en el mes de mayo. ¿Recuerdas la fecha concreta de la aparición, el día concreto, o no es el mismo día? El día concreto no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que estaba ansiando de que pasase en algún momento eso, ¿entiendes?
Yo solo he contado a mis amigos, quiero decirte que esto no lo tengo yo en secreto. Eso es importante. ¿Y tu familia, por ejemplo? ¿Y tu familia? O sea, tú de inmediato piensas que esto no es algo que le pasa a mucha gente, que hay que guardarse, que no va a ser creído. De inmediato lo cuentas a tu círculo más íntimo. Sí, no, yo se lo conté a mi vecino de parcela. O sea, que fíjate, un señor mayor, un señor que tiene, bueno, no voy a decir su nombre por respeto, ¿no? Pero que tiene ya casi 80 años. Y se lo conté, bueno, en aquella época pues tenía muchos menos, ¿no? Pero vamos, y se lo conté perfectamente sin ningún problema. ¿Y la familia? ¿Cómo reaccionó? Mi familia bien, sin ningún problema tampoco. Además, ellos sabían que, mi mujer y mi hija sabían que esta noche, a través de Gonzalo, pues me ibais a entrevistar y me han dicho, bueno, pues muy bien, perfecto, cuenta la verdad, si la verdad es lo que hay, no hay otra cosa. Pues la verdad... Yo no estoy ni mintiendo a nadie, ni muchísimo menos. Oye, y otra cosa muy importante que se me ocurrió esta tarde, ni vosotros me vais a pagar un duro siquiera. Joder, quiero decirte que yo estoy contando la verdad, mi experiencia, una experiencia que he tenido, vuelvo a repetir, con un espíritu que puede estar errante o no lo sé, pero me imagino que está errante, o por lo menos lo que sí yo deduzco es que quiere comunicarse con nosotros, con los que estamos en esta dimensión, y punto. Oye, te aseguro que el aplomo sí que se siente. Yo no sé, y creo que nadie puede saberlo exactamente, qué es lo que has visto y cuál es la naturaleza. Algo tendrá que ver, porque lo has visto en 3 ocasiones diferentes, pero desde luego el aplomo, la palabra aplomo, te aseguro que se transmite. No la he visto yo solo, la han visto la gente. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que no quiere contarlo. Ah, amigo, ahí está la gran clave que te vamos a preguntar ahora. ¿Sabes si en la zona más gente la ha visto? Sí, por supuesto. Y la gente sabe, sin que yo diga nada, o sea, yo le pregunto, oye, ¿dónde se aparece la niña de Comunicado? Dicen exactamente dónde es, porque lo sabe la gente. ¿A ti se te ha aparecido en el mismo punto exacto siempre? Siempre en el mismo punto. Siempre en el mismo punto. Siempre en el mismo punto, sí. ¿Hay algo identificativo en ese lugar que recordaras para saber qué es en ese punto exacto? Sí, claro. Pues mira, justo cuando pasas, vienes por el camino y justo sale a la izquierda un camino y como a unos 10 o 12 metros hay una pared de piedra a la izquierda que está derruida por donde han hecho un paso a la finca, justo ahí aparece la niña. Y como a unos 20 metros aproximadamente o por ahí sale otro camino a la derecha, que es por donde la niña salió corriendo. Gorgonio, me parece... Salió corriendo y giró a la derecha. Dime, Carmen. ¿Has tenido tiempo para pensar durante todos estos años por qué a ti, en 3 ocasiones, y qué mensaje crees que te quiere dar? ¿Por qué crees que te quiere a ti decir algo? Si es que ha sufrido un accidente, si es que está apegada a ese lugar que parece que, bueno, en la literatura que hay de fantasmogénesis hay supuestos espíritus que parece que se quedan en un lugar que está marcado precisamente porque allí perdieron la vida a destiempo. Sí, Carmen, yo te voy a decir, perdona que te interrumpa, yo tengo psicofonías hechas de aquí por la zona, porque, bueno, es una cosa que me ha gustado hacer psicofonías y, bueno, y tengo psicofonías, tengo algunas que son bastante regularcitas de aquí de la zona y, bueno, si no hago más psicofonías es porque no encuentro gente que me acompañe, ¿entiendes? Pero bueno, y yo creo en eso perfectamente. Quiero decirte que, bueno, que... Desde el punto de vista cristiano, creéis precisamente que eso, que es la posibilidad de la resurrección y que alguien se haya quedado ahí en una fase intermedia, vamos a decir. Pero mira, vamos a permitirme una cosa. Santi también tiene una cara de asombro increíble porque sabemos que pasan estas cosas y nos llegan muchas de estas cosas. Lo que no es habitual es que alguien lo cuente con esta naturalidad y nos alegra mucho. Y seguro que muchos oyentes ahora mismo, escuchándote, están recapacitando o diciendo, a mí me pasó algo muy parecido. Gonzalo, compañero, tú has tenido una sorpresa que tiene que ver con el asunto de las psicofonías. Ponemos aquí todas las comillas del mundo, evidentemente, porque tampoco sabemos qué es y tampoco estaba en absoluto preparado. Tú, gestionando esta investigación y con Marisa, tu esposa, a la que mandamos un fuerte abrazo, pues os ocurre algo que, bueno, es un elemento más para esta historia increíble, ¿no, Gonzalo? Pues sí, antes de ayer, antes cuando me comunicaron que íbamos a hacer nuestra intervención desde aquí, desde el mismo lugar de los hechos, pues vinimos a otear de día el terreno, pues bueno, porque no sabes bien por dónde andas luego de noche, no vaya a ser que ocurriera algo, y yo eché la grabadora en el coche, y al llegar aquí pues hicimos en realidad con muy poca fe, te lo digo así, simplemente, bueno, pues si se podía aportar algo. Yo no me imaginaba que fuera a salir algo o que
que haya algo que pueda tener un cierto valor. Pero hicimos 3 psicofonías, una dentro de las ruinas de la iglesia de Valparaíso, otra en el cruce de caminos, porque eso también hay que anotarlo, hora entre 2 luces, atardecer, la hora crepuscular y cruce de caminos, algo que suele coincidir. Hicimos otra ahí y otra justo donde Gorgonio nos había dicho que desapareció la chica, y ahí es donde se escuchó algo. Allí justo se escuchó algo, en ese punto. Voy a pedirle a nuestro compañero Carlos Ródenas que quite cualquier tipo de música en este instante. Hay que prestar mucha atención. Cuéntanos tú qué es lo que ocurre, cuál es la pregunta que hace Marisa. Como dice Gonzalo, con muchísimos años ya de experiencia, bastante descreído en el aspecto de que, oye, no es nada fácil que uno ponga una grabadora y salga algo, y menos con esta historia detrás. Pero parece que hubo suerte. ¿Cuál fue la pregunta y qué es lo que sale, Gonzalo? Bueno, pues Marisa pregunta algo así de si podemos ayudarte ante digamos, la apariencia de que esta niña está como esperando a alguien, porque dentro de esa leyenda de que quizás se cayera de la cabalgadura, pues uno se pregunta si no es que esa niña está esperando aún a que vengan a recogerla. Pues ante eso, Marisa, quizás con esa inquietud femenina de ayudar a los niños, pues preguntó eso. ¿Podemos ayudarte? Y la respuesta, muy bajito, susurrando, fue no. Vamos a repetirla en varias ocasiones, Carlos, si podemos. Tenemos incluso 2 versiones, con una pregunta más larga o no, pero bueno, podemos poner una directamente donde se le escucha a Marisa, la esposa de Gonzalo, que la acompañaba en esta gestión de investigación, y os aseguro, amigos, que tanto Gonzalo como Marisa son personas absolutamente honestas y serias, y como él ha descrito perfectamente, no tenían ni la esperanza casi, ¿no?, de que surgiese nada, pero ha pasado esto, que es muy tenue, como todas las voces supuestamente psicofónicas, y hay que escuchar. Lo importante, el punto donde está hecho, ¿no?, en el lugar de esa desaparición. Escuchamos. ¿Podemos ayudarte? Vamos a repetirlo. ¿Podemos ayudarte? Y la repetiría por tercera ocasión. Aquí Carmen y Santi están poniendo una serie de caras, como por cascos la estamos escuchando. Quizá nuestros compañeros allí, en ese lugar de los hechos, a estas horas, no la puedan escuchar igual, pero el no parece claro. ¿Podemos ayudarte? Bueno, ahí están los datos. Opinión rápida, vuela pluma. Santi, Carmen. Pues yo estaba poniendo caras porque pues todos llevamos unas cuantas escuchadas y vamos, sin meternos en análisis, sin meternos en ordenadores y sin meternos en nada, esta es de las que he oído hace mucho tiempo, de las que me da la sensación de pata negra. Porque sale justo con la pregunta, que es quizá lo más interesante. Puede ser un sonido, pero sale justo después. Claro, fíjate, a mí lo que me ha impresionado no es en sí que salga justo después. A mí me ha impresionado la voz de esa niña, si es una supuesta niña, porque no tiene voz, ni mucho menos de una niña angelical. Es más, tiene una voz desgarradora, incluso un poco enfadada. No es una voz que diga no o de forma plácida, es una voz inquietante. A mí de verdad que me parece que es muy dura. Bueno, tan solo dice una palabra, pero la forma de decirla... Pues solo un vocablo dice mucho, sí. Son interpretaciones humanas, cuidado. Pero, y yo no sé cómo le estarán escuchando ahora Gonzalo y Gorgonio allí en el lugar de los hechos, ¿no? Cómo les estará sonando a ellos. Pero quiero volver a escucharla y les preguntamos. ¿Podemos ayudarte? Ahí estaba la respuesta, no, como una especie de súplica o no sé. Gonzalo, ¿tú cómo lo escuchas ahora? Bueno, yo porque la he oído varias veces entre anoche y hoy y antes de ayer sabía que la voz, como dice Carmen, no parece de una niña. Yo te digo que lo averiguo mejor, aunque a través del teléfono no se oye igual, pero no sé, Gorgonio, qué opinará. Yo sí me parece que dice no, y lo que dice Carmen no parece una voz de niña. Tampoco sabemos este tipo de grabaciones de fonías cómo son pronunciadas o por qué trayecto tienen que pasar para que las registremos, y si es que producen alteraciones en esa voz. No lo sé, tampoco me atrevo ni quisiera
mojarme en decir que pertenecen a la niña que se aparece. Siempre cauto, Gonzalo. Claro, siempre sí es cierto que está hecha, y eso lo garantizo con toda la honestidad del mundo, y que está hecha justo en el punto donde Gorgonio me ha repetido en cantidad de ocasiones que desapareció la niña, y que Marisa, desde luego, no quiere ni oír hablar de lo que hemos escuchado. Déjame apuntar algo más. Gonzalo Pérez Sarró es compañero técnico de radio y sabe perfectamente en COPE Navalmoral, Gonzalo, y sabe perfectamente lo que es el oficio. O sea, es decir, no estamos hablando también de alguien que, en fin, que esto le sorprenda, ¿no? En el aspecto de pura profesionalidad. Pero voy a algo más. ¿Tú te has encontrado con esa cerrazón, o como comentaba nuestro compañero, el sentido de que hay testigos que han visto algo parecido y que no quieren hablar? Sí. Mismamente, en ese mismo día, antes de ayer, cuando estábamos boteando el terreno, pues las casualidades, entre comillas, yo quería hablar con Gorgonio y pasó por ahí con su coche. Yo quería hablar con el hijo de otro testigo y pasó mientras estaba hablando con Gorgonio. Algo que me sorprendió, pero bueno, lo que te quería comentar es que se lo dije a él, que si su padre había visto esa aparición, y antes de decirle, cuando le comenté lo de las apariciones de la niña, me señaló el sitio donde también Gorgonio lo ha visto. Pero cuando le dije que si su padre lo había visto, porque yo tenía referencias de que sí, él dijo, no lo sé, ya estuvo esquivo y dijo, se lo preguntaré, pero no quiso decirme más. La gente no quiere hablar porque es un terreno, digamos, de pueblo, de la Extremadura de pueblo, y entonces todavía existen muchas reticencias a hablar de estos temas, y sobre todo cuando se mezclan con la leyenda, o a lo mejor esa leyenda fue realidad, no lo sabemos. Pasa también en las grandes ciudades, Gonzalo, eso no es una cosa, pasa en todas partes. Es el temor, ¿no? Hablo de lo que estoy acostumbrado a tratar, y sí te digo que quizás lo del accidente de tráfico, por ejemplo, no hemos podido localizarlo a través de hemerotecas, tampoco sabemos justo la fecha. Claro. Y en cuanto a la leyenda, pues nos tenemos que ceñir a lo que nos cuenta la gente mayor y lo que cuentan historiadores, como también el Domingo Quijada, el historiador de Navalmoral de la Mata, y que se conoce toda esta zona, nos habló sobre Torviscoso y sobre esa extraña, para él también, a pesar de ser un hombre muy cauto en estos temas, sí me dijo que lo que más le extrañaba es la cantidad de veces que ese pueblo, Valparaíso, había sido despoblado. Vaya historia, Gonzalo Pérez Sarró, siendo cronista, investigador de los hechos, y encima con esta casualidad o no, de que el sonido ha surgido en el punto concreto donde Gorgonio Fernández observó a esa niña desapareciendo. Yo mantendría, amigos, abierta la investigación. Aquí nace una oportunidad de llegar al fondo, si es posible, de esta historia. Vamos a ver qué reacciones hay y si nosotros logramos que gente pueda ponerse en contacto, o si alguien sabe algo más, y sea valiente como ha demostrado este testigo, valiente con el aplomo de quien simplemente cuenta lo que ha visto. Yo no sé, Gorgonio, si para ti la obtención de esa voz, tú comentabas que había hasta más voces, que habías podido tener alguna voz, yo no sé si parecida a la que acabamos de escuchar, obtenida por Gonzalo y por Marisa. Sí, bueno, yo he hecho psicofonías, pero he hecho una cerca de aquí en la ruina de Valparaíso, pero las voces son distintas, son distintas, ¿sabes? También sabemos que las voces de la psicofonía son muy parecidas, a veces, ahora no, pero antiguamente yo recuerdo que tenía que cambiar inclusive hasta la velocidad del magnetofón para poder oírla bien, que fuese audible, ¿entiendes? ¿Te ha impresionado esta voz, la que acabas de escuchar, la de no? Bueno, verás, para mí ha sido una sorpresa que la haya sacado en el programa, porque a mí me lo ha comentado Gonzalo pues esta tarde a las 9 menos 10 o por ahí, o más o menos, ¿no? Cuando hemos hablado para venirnos aquí al lugar ¿no? Y resulta que, bueno, pues, muy bien, yo como he hecho algunas y estoy más o menos acostumbrado de vez en cuando a oírlas, bueno, pues sin problemas de ningún tipo, ¿no? Pero chicos, cuando la habéis puesto aquí, en el lugar en el que estamos, de noche, pues ¿qué quieres que te diga? Se me han puesto los vellos de punta y no me he montado en el coche porque está retirado, si no me había montado en el coche. Lo entendemos perfectamente. El aplomo ese que tú dices que has hablado, pues cuando la niña, pues a lo mejor lo tuve porque la niña no me contestó, pero si la niña me contesta igual no tengo ese aplomo. Claro, ¿me entiendes? Claro. Y si tuve el aplomo de
de bajar la ventanilla y preguntarle es porque lo había meditado y lo había pensado y lo tenía ya más que pensado, ¿no? Y cuando la vi, sabía que era ella y le pregunté. O sea que, pero esta sorpresa que me habéis pegado en el cuerpo, aquí de noche, pues en este camino, pues te puedes imaginar, ¿no? Lo entendemos. Y además lo he oído perfectamente. Perfectamente bien. Bueno, Gorgonio, decías que no tenías compañeros para ir a hacer psicofonías. Te aseguro que iremos contigo a ese lugar. Hay que investigar. Y con Gonzalo. Aquí hay muchos sitios, Yo he hecho psicofonías. Lo que pasa es que el problema de las psicofonías es que aquí hay que hacerlas en verano, y en verano hay mucho ruido. Claro. La verdad es que, Gonzalo, me gustaría los grillos, todo tipo de contaminación sonora, ¿no? Claro. Gonzalo, una última cosa, compañeros, que yo creo que la crónica es excelente, que de verdad nos habéis puesto la carne de gallina en el buen sentido y que hay una serie de elementos. Gonzalo, ¿cómo es el lugar exactamente que tú estás viendo ahora para que tengamos ese marco de despedida, ¿no? El lugar, el cruce de camino donde apareció la niña, ¿qué estás viendo? Pues, bueno, ahora de noche se ve poco, pero sí te puedo decir desde lo que he visto de día es un lugar idílico, porque te digo que lo he mencionado antes porque es que es un camino y la loma por la que sube el camino por donde desapareció la niña es precioso, sobre todo en primavera cuando vine la primera vez con él. Es un camino que se va perdiendo entre la floresta y luego la llanura tiene una zona de vegetación donde están incrustadas las ruinas de la iglesia de Valparaíso, luego la sierra de las Villorcas al fondo. La verdad es que no hay apenas tránsito de vehículos por este camino, habremos visto 2 o 3 desde que nos hemos venido, y por lo demás tranquilo, silencioso, y solo se oye pues los animales rapaces, las aves, que nos ha sobrevolado una hace un poco. Exacto, que ha pasado y nos ha dado un susto. Pues una crónica excelente, Gonzalo. Sabes que me alegro personalmente mucho de esta conexión. Sabes que nos alegramos mucho de tenerte de nuevo en el ruedo del misterio, de la investigación, de la tremenda fuerza y encima con un testigo que lo ha contado de esta forma tan prodigiosa. Solo podemos decir una cosa, que la investigación continúa, que está abierta y que queremos llegar con vosotros al fondo de este asunto. Si esa niña está ahí, si esa niña sea lo que sea, espejismo, alucinación, realidad, fantasma, niña extraviada, lo que sea, tenemos que saber más. Y si sabemos más, será gracias a vosotros. Os enviamos todo el equipo y estoy seguro, toda la audiencia, un gran abrazo. Iker, gracias. Dime. Mira, quería decirte una cosa. Es que estoy pensando yo y estoy dándole vuelta al tarro. Date cuenta que esa psicofonía que ha hecho Gonzalo precisamente no ha sido en mayo, estamos en junio, ¿eh? Sí, señor. Ha pasado el tiempo de las apariciones. ¿Te das cuenta? Sí, habrá que investigar. Gorgonio y Gonzalo, os envío un grandísimo abrazo. Gracias por el esfuerzo, por estar ahí a estas horas. Un beso fuerte. Y hablaremos y seguiremos investigando. Gracias porque el misterio, sea lo que sea, sigue vivo. Amigos, un abrazo muy fuerte. Venga, gracias a vosotros. Adiós. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Es una noche muy intensa, y yo creo que de verdad que está mereciendo la pena. Vaya encuentro, vaya historia. Oye, es que habrá que seguir investigando. Solo falta el piano de Santi tocando, de Santi, ya no sé ni lo que pronuncio, amigos, porque me da mucha alegría encontrarme con un caso de este tipo, ¿no? Sí, además sea casos lo que sea. nuevos, con testigos completamente fiables, abiertos a experimentar, a contarlo, y que en un momento dado se han encontrado con lo absurdo. Y además 3 veces. Y esa, yo no sé el análisis, Santi, antes de contar lo que tienes que contar, y tu sintonía de piano pega perfectamente, qué extraña la última escena, ¿no? Persiguiendo a la niña, pero tan terroríficamente absurda por lo real. Porque alguien te puede contar, bueno, y lo normal, salió huyendo. Es que no te puedes... Es tan real que no te lo puedes ni creer, de que alguien baja porque realmente quiere preguntar a esa niña, en un aspecto muy humano. Y yo no sé por qué tengo, desde que estoy escuchando esta historia, la escena de la niña de espaldas corriendo, alejándose, ¿no? Sí, y ese punto de luz que parece que se va difuminando, la verdad es que la historia es absolutamente increíble. Y a mí, desde luego, lo que más me ha impresionado de la historia es el propio Gorgonio. Aparte de esa presencia de ánimo,
hacía mucho tiempo, y desde aquí hago votos para que no sea la última vez, que no nos encontrábamos con un testigo, ¿cómo te diría yo?, tan desinhibido, de alguna forma, tan auténtico, tan no encorsetado por el qué dirán o por las inhibiciones que nos impone la sociedad, los demás o lo que sea sobre estos temas. Yo espero que sea el primero de una nueva generación de testigos, es decir, a ver si todos los que alguna vez hemos o han tenido un contacto de algún tipo con cosas que no son habituales, pues perdemos la vergüencita y empezamos a contarlo. Es verdad, como algo está natural. bien, es decir, supuestos espíritus, presuntos. Es que la gente que se lo ha encontrado es real. Hombre, y lo han luego, vivido. Para él, entonces, no para puede haber ellos, la menor duda. por eso te digo, y lo ha Ha dicho. desaparecido delante de su cara. Por eso, Iker, que la forma en la que le ha contado ha sido perfecta. Además, no se han dado con rodeos de presuntos espíritus de una niña. No, está claro que él se ha encontrado con lo absurdo, no una vez, sino 3 veces, además con el mismo absurdo, vestido de la misma forma, en el mismo punto. Y admitiendo que no sabe lo que es realmente. Totalmente, y que no sabe ni por qué está ahí, ni qué quiere, ni qué puede obtener de él. Pues qué buen colofón de temporada, ¿verdad? Porque esta noche, de alguna forma, bueno, luego seguirán los programas de verano con lo mejor que hemos... Pero nosotros tenemos que seguir, todo este equipo tiene que seguir buscando historias y cosas. Y historias para que Santi tenga su archivo de conspiración, su piano, por última vez este año. Y el piano lleva sonando, pues bueno, casi... este año no, esta temporada. Esta temporada, exacto. Esta temporada. Lleva sonando como una década el piano de Santi, ¿eh? Casi. Se dice pronto, este piano maravilloso de Nos miran, aquella película, para contarnos una historia que tiene que ver con sonidos y que yo, de verdad, mira, me froto las manos, me froto las manos porque sé de qué va, algo me ha dicho Santi, pero quiero escucharlo con todos vosotros. Sí, porque de escuchar precisamente se trata, porque te voy a poner un sonido, vamos a escuchar algo que, hombre, no es del Neolítico, pero yo creo que desde luego no se va a volver a poder escuchar jamás. Vamos a escucharlo y luego os cuento a todos lo que es. Pues podría ser el claxon de un camión, la sirena de un barco, pero no, se llama o se llamaba UVB-76. Desde 1982, en que fue detectado, esta estación rusa, soviética, empezó siendo de onda corta, emitía 25 pulsos como el que hemos oído todos los minutos, todas las horas del día, 24 horas al día. Los servicios de inteligencia localizaron el transmisor, un transmisor potente de 10 kilovatios, en las afueras de Moscú, en un pueblo que se llama Povarovo. Tengo delante una foto de satélite del transmisor. Nadie sabe qué era esto. Solo se sabe que hace apenas unos días dejó de transmitir después de casi 30 años para siempre. Los únicos datos que pudieron obtener los servicios de inteligencia es que esto que parece un claxon, un zumbador, era algo captado por un micrófono, es decir, no era un aparato enchufado directamente al emisor y que generaba el ruido, sino que había un micrófono, como el que estamos utilizando ahora, que era el que captaba ese sonido de un aparato externo. ¿Cómo se sabía? Pues porque ocasionalmente se oían pasos, una puerta que se abría y que se cerraba, o incluso, en alguna ocasión, se llegó a captar una conversación, como sucedió el 3 de noviembre de 2001, en que en genuino ruso una voz preguntaba a otra: parece que no está recibiendo el oscilador. Dice, pues habrá que hacer algo con el hardware. Le contestaba a otra. Es una de esos accidentes que se sabía que evidentemente era un micrófono. Lógicamente, los servicios de inteligencia, especialmente los norteamericanos, tuvieron esta estación de radio constantemente vigilada. Pues bien, aparte de ese sonido, solamente emitió voz en muy pocas ocasiones. 24 de diciembre de 1997, 21:58 horas. Una voz dijo: UVB-76, 18.008, Bromal, Boris, Roman, Olga, Mijail, Ana, Larisa, 742, 799, 14.
Estamos hablando de 1997, no hubo otra voz en esa emisora hasta el 12 de septiembre de 2002, en que una voz distinta, pero también en ruso, dijo UVB76, UVB76, 62691 y Zafet 63 93 82 70. De 2002 pasamos al 21 de febrero de 2006, en la que otra voz completamente distinta dijo un mensaje que era 7559, 7559, una serie de números más que no vamos a ya ser prolijos: Tatiana, Oksana, Ana, Elena, Pavel, Shuka, Konstantin, Tatiana, Ana, Larisa, Uliana. Una serie de nombres y una serie de números. Solamente en esas 4 ocasiones, más aquella conversación accidental que podía ser entre 2 operadores o 2 ingenieros, emitió voz esa emisora. Si fuera un caso único en el mundo, pues ya de por sí sería notable. Pero es que resulta que hace unos meses nos preguntaba precisamente un oyente a través de los SMS por las emisoras de números. En onda corta hay decenas de emisoras cuya titularidad es de gobiernos, sedes diplomáticas, etcétera, etcétera, que transmiten constantemente sonidos extraños, sucesiones de números, palabras inconexas, este tipo de cosas. Hay algunas que tienen incluso fama internacional y que se sabe a quién pertenecen. Una de ellas es la famosa estación E10 del Mossad, que constantemente emite mensajes en clave que nadie sabe, obviamente, a qué se refieren. También hay una conocida como la estación rusa de Morse, la M12, que constantemente emite mensajes en Morse que no corresponden a ningún lenguaje conocido y que a día de hoy tampoco han sido descifrados. Casi todo esto se cree que es estaciones dedicadas al espionaje. Y tú dirás, bueno, hay teléfonos, hay internet, hay transmisores muy cualificados y tecnológicamente muy sofisticados. ¿Por qué se recurre a esto que parece bastante obsoleto? Piensa una cosa: cualquier tipo de comunicación, sea digital, sea vía telefónica, o sea de la que sea, con un agente que está, pongamos por ejemplo, infiltrado en una organización terrorista, en cualquier otro sitio, puede ser trazada y localizada. Pero para escuchar estos mensajes solo necesitas una radio de onda corta como la que venden por muy poco precio en cualquier bazar de electrónica de cualquier parte del mundo. Sintonizar y escuchar. Nadie sabe que estás escuchando. Y en cambio tu mensaje te llega desde miles de kilómetros solo para ti, porque solo tú eres el único que lo entiende. Después de esta historia hay que estar muy atentos a las ondas sonoras, a los mensajes en clave, que evidentemente lo son, y a una de las historias menos conocidas y más extrañas, y de las que yo creo que menos se ha escrito en el mundo conspiranoico, que son las emisoras de números. Santi no podía despedir su sección, sino es dejando ahí, echando un órdago, diciendo, ahí va ese tema, como con los superhéroes urbanos, que hemos recibido hasta cartas y mensajes de los propios superhéroes. O sea, es decir, nadie les debía haber hecho mucho caso, y Santi fue el que yo creo que rebobinó toda esta historia y la trajo, y ellos han visto el increíble impacto, a no ser que hayan tenido muchos fans, pero ahora precisamente con las emisiones de Milenio y de Cuarto Milenio se haya incrementado. Pero y en España ya nos han hecho saber que hay ya superhéroes y superheroínas. Sí, había alguno por Zaragoza, decían, ¿no? Sí, y también por Oviedo, una heroína obetense. Bueno, lo dejamos ahí, seguiremos investigando. Vamos a ir con otras historias, por ejemplo, una con la que también echan el telón de lo que es la temporada oficial nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo. Uno de esos reportajes, yo tenía la idea de también volver a rescatar, a desempolvar una forma de hacer reportajes a 2 voces, que a mí me parece muy dinámica, muy interesante, y agregando siempre documentos, historias. Una historia más que tiene que ver, evidentemente, con misterio, con muerte, con sepulcros, con cosas no bien resueltas, y que, bueno, invitamos a que escuchéis con toda la atención del mundo. Este es el último reportaje de esta temporada, aunque luego vendrán muchos más, por supuesto, pero ahí va, espero que lo disfrutéis. Mediados del siglo XIII. España vivía uno de sus periodos de mayor esplendor bajo el mandato de Alfonso X el Sabio, una época de alianzas políticas entre reinos,
en la que cobró protagonismo una infanta del norte, la princesa Cristina de Noruega. Cristina nacía en Berg en el año 1234. Hija del rey Haakon IV, era una mujer bella y culta que desde muy temprana edad consiguió encandilar a los más influyentes príncipes de otras monarquías europeas. Quizá por esta razón, su destino la llevaría años más tarde a realizar un largo viaje desde Noruega a España para contraer matrimonio con Felipe, hermano del rey Alfonso X. Escuchamos a Øyvind Fossand, vicepresidente de la Fundación Princesa Cristina de Noruega, y a Jesús Maeso de la Torre, autor de La Cúpula del Mundo. Sale de Noruega, de Tønsberg, y viaja en barco, primero a Inglaterra, a Yarmouth, en el año 1256, y continúa su viaje en barco hasta Francia, hasta Rouen, y ahí el séquito decide cambiar los barcos por caballos y continúan a través de todo Francia, y le da una especie de pase por su reino con protección para entrar en el reino de Aragón. Entonces, de allí continúa su viaje por Castilla hacia Soria y llega a Burgos el día de Nochevieja, ¿se entiende? Y entonces venía a casarse con uno de los infantes, pero el que ella eligiera. Y entonces ella eligió a don Felipe, que era el que mayor apostura tenía. Se casaron en Valladolid con un boato extraordinario. Este hombre vivió en Toledo y después se retiró a Sevilla a vivir con su princesa en Noruega, con Cristina de Noruega. Y esta mujer pues viene a Sevilla y viene a morirse de melancolía en el único lugar de España donde se pudo morir de cualquier cosa menos de tristeza, que es Sevilla, y murió jovencísima sin darle pues ninguna descendencia. Pocos documentos hay sobre la vida de Cristina de Noruega en el antiguo reino de Castilla, pero sí se ha podido confirmar que al morir sus restos fueron llevados y enterrados en Covarrubias, en Burgos, dando origen a gran parte de su mítica leyenda. No se sabe muy bien el porqué y tampoco se sabe nada de la historia del traslado. Lo que se sabe es que Felipe, como comenté, ostentaba el título de abad de Covarrubias, y lo que era el monasterio que había entonces en Covarrubias era muy influyente, tenía bastante poder en la Edad Media. El sepulcro es maravilloso, de esteatita de mármol, con inscripciones, y está muy cerca de la tumba del primer conde independiente de Castilla, Fernán González, y de su esposa, doña Urraca. E incluso las mozas casaderas de Burgos, cuando quieren casarse, van a tocar la campana de la iglesia de San Cosme y San Damián, porque dicen que el espíritu de Cristina de Noruega vela por ellas, y así, si tocan la campana, pues podrán casarse. Todo está envuelto en un velo de misterios históricos verdaderamente fascinantes. Desde entonces han sido muchas las tradiciones que se han ido generando en torno a la figura de la princesa del norte. De hecho, hace tan solo 50 años llegaron a entremezclarse con la realidad. Cuando en 1958 se abrió el sarcófago, pues la princesa, si no estaba incorrupta, al menos sí conservaba pues algo de su pelo, de la encarnadura, y también su vestido rojo con el que fue enterrada. Dice, y asómbrese, dice, encontramos un pergamino donde había un hermosísimo poema en castellano, dice, y 2 recetas médicas. Qué cosa curiosa, las recetas médicas no eran otra cosa que un remedio contra el mal de oído. Es posible que el sarcófago estuviera cerrado, tan cerrado que no hubiera permitido la entrada de aire, y por eso estuviese bastante incorrupto el cuerpo. Y también comentan que tenía un pelo largo y rubio, que era también bastante inusual, y que la altura de la mujer también era bastante inusual para lo que era Castilla de aquel entonces. Y es que Cristina de Noruega tenía un sueño, la construcción de una capilla en honor a San Olaf en su tierra de acogida. Un deseo que no llegó a cumplirse debido a su prematura muerte, y que sin embargo, quizá en muy pocos meses, pueda hacerse finalmente realidad.
una vez comprometida la Cristina con Felipe, expresa el deseo de que se haga una capilla en honor a San Olaf. San Olaf es el santo patrón de Noruega, equivalente a Santiago aquí en España, y también un santo que tiene mucha devoción en la Edad Media y mucho peregrinaje hacia Nidaros, donde está enterrado. La contestación de Felipe es que lógicamente se va a hacer, pero posiblemente por morir ella muy pronto, tan solo a los 4 años, pues no se realizó nunca. Y casualmente me decía no a mucho el embajador de Noruega y también el presidente de la Fundación Cristina de Noruega, que por fin ya tenían los fondos necesarios para en el mismo Covarrubias elevar o alzar una iglesia al santo mártir de Noruega, aparte de la estatua que hay en la placita esta del pueblo, que parece una estatua élfica de la princesa Cristina, que es preciosa, ¿no? Y ahí es donde se reúnen todos los noruegos. No sé en qué fecha exactamente, pero van con mucha frecuencia. Y es que tradiciones, vaya lugares, que han mencionado Carlos y Fermín en este reportaje. Covarrubias, por ejemplo, claro, es que hay lugares de poder. Y hablábamos del Neolítico, y es que es muy curioso. Los teletipos hablan de estudios sobre antiguos altares rupestres en Castilla y León. En Ávila. Y claro, bueno, Ulaca, tantos otros importantes. Pero hay un detalle muy interesante. Uno ve la foto, y esto es antes como un juego, es muy interesante. Y en el fondo ves un montón de piedras. Está bien, pero es un montón de piedras. ¿Qué época? Pues dicen 3000 antes de Cristo. 7 altares barbaridad. Rupestres. 3000 antes de Cristo. Y ves, bueno, pues unas piedras casi en forma de menires, una encima de otra. Claro, ¿qué demonios tiene que ver entonces Göbekli Tepe, 8000 antes de Cristo, o Nevalikore, o los sitios que hemos hablado, donde la tecnología parece realmente, pues como comparar, no sé, pues eso sí, la libreta de hojas que llevo yo con la maravilla tecnológica que llevéis vosotros, más o menos de agenda electrónica interactiva. Claro, pero eso suele pasar, pero ¿no os dais cuenta que a lo largo de la historia siempre hay como un tope? Sí, que llegan... y crisis. Y luego unas crisis tremendas. Es ahora, esto que tengo en las manos, el iPad. Pues el iPad ha llegado a la tecnología superior, ¿no? Y después de esto, ¿qué? De repente si se encuentran dentro de 2000 años... Pongamos por mi libreta. Tu libreta. Y esto dirán, pero es imposible que compartamos las dos cosas. Esa civilización extraña, ¿cómo podía tener una tecnología tan superior y de repente una libreta? Pues hay cosas que no coinciden, ¿no? Pues para saber un poco más de historia y de arqueología y de lo que hemos hablado, hagamos el último repaso, el último boletín. Yo empiezo a pensar que casi nadie sabe nada de casi nada, pero en fin, hemos dado algunas claves de todo tipo, como es este programa, y yo creo que este último programa en concreto es la demostración, ¿verdad, Santi?, del surtido de temas que podemos llegar a tocar, y yo espero que os gusten. Queda una guinda. Nacho Ares, su último boletín. Han pasado cosas, y están pasando cosas polémicas, en Altamira. Ni más ni menos, ese lugar de poder que tanto queremos. Boletín de la historia, y estamos ya con vosotros, pues eso, para una despedida común. Después de 8 años de cierre, la cueva de Altamira se reabrirá en pocos meses al público. La decisión ha sido tomada por el Patronato de Altamira, quien por unanimidad ha decidido que se reabra a finales de este año 2010. Escuchamos a José Antonio Las, director del museo y de la Neocueva de Altamira. Altamira se cerró en 2002 por 3 razones imbricadas. La primera porque era algo previsto. Unos años antes se había concluido la evaluación del régimen de visitas y lo que había que hacer era estudiar la cueva sin la perturbación que suponen las visitas. En segundo lugar, en ese mismo año 2002 notamos pruebas de actividad microbiológica en la cueva que podía ser un riesgo preocupante. Por lo tanto, el cierre tuvo algo de prevención. Por otra parte, activo en el sentido de hacer también esos estudios que habían sido aplazados en su momento. La cueva de Altamira es una de las joyas del arte paleolítico superior, en concreto de los periodos magdaleniense y solutrense, y cuenta con una antigüedad de unos 14.000 años. Sus delicadas pinturas fueron hechas empleando mezclas de pigmentos minerales, usando grasa animal como aglutinante. Desde que se creó el museo, hace ahora más de 30 años, en el año 79, la cueva de Altamira ha estado en condiciones extremas de conservación y de atención permanente. La cueva, una vez creado el museo, se cerró para hacer un estudio
y ese estudio concluyó una posible apertura. En el 2002 se cerró temporalmente para evaluar la situación y ahora en estos momentos el patronato se ha vuelto a plantear la posibilidad de abrir la cueva siquiera limitadamente a la visita pública. Sobre esa ecuación es lo que se va a poner a trabajar un grupo de expertos. La cueva fue descubierta en el año 1879 por Marcelino Sanz de Sautuola y desde el año 1985 está dentro de los monumentos considerados Patrimonio de la Humanidad. Un equipo de arqueólogos ha descubierto en la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, México, una pirámide enterramiento de 2.700 años de antigüedad, posiblemente la más antigua de toda Mesoamérica. Pertenece a la cultura zoque, una de las más desconocidas de América. Nos lo cuenta Miguel Rivera Dorado, profesor de cultura maya en la Universidad Complutense de Madrid. Se habla fundamentalmente de zoques cuando se refiere uno a una lengua. Evidentemente, al hablar de la lengua zoque o de la lengua mije o de la lengua zoque mije, ¿verdad?, pues uno está haciendo referencia también a un grupo humano que debía de estar situado aproximadamente en los alrededores de los estados mexicanos actuales de Tabasco, Veracruz y Campeche. Es decir, en la costa del Golfo de México, las gentes que hablaban estas lenguas se supone que estaban relacionadas con los olmecas y con los mayas muy antiguos. La pirámide acoge varios enterramientos, uno de los cuales parece pertenecer a un príncipe zoque. Además, muchos objetos encontrados en su interior son muy similares a los de la coetánea cultura olmeca. Por ello, algunos investigadores afianzan argumentos para esgrimir la realidad del camino paralelo que debieron de recorrer olmecas y zoques hace casi 3.000 años. A estas alturas no sabemos qué lengua hablaban los olmecas, ni sabemos tampoco nada de su filiación étnica, como tampoco sabemos nada de la filiación étnica de los primeros mayas que aparecen ahí también en la costa del Golfo, ¿verdad? Más al interior tal vez, pero por ahí, por Campeche y Chiapas y Veracruz y todo eso. De manera que podríamos pensar que son proto-olmecas y proto-mayas, como digo. Los zoques han mantenido su identidad hasta nuestros días. Su población indígena se calcula que supera con creces las 100.000 personas. La filtración de los análisis de ADN de Tutankamón por un desliz en un documental de Discovery parece señalar, según algunos expertos, que el origen de la familia del faraón niño por parte de padre era de Europa occidental, es decir, de la península ibérica. La noticia sorprende por su conclusión, pero no hay que olvidar que es solamente la interpretación de los resultados de unos papeles dejados sobre una mesa y que aparecen en el mencionado vídeo de soslayo. Pues hasta aquí la temporada oficial 2009-2010 de Milenio 3. Y yo creo que lo hemos pasado muy bien, que este programa es un mosaico, repito, perfecto. ¿Y qué mensaje mandamos a los que están ahí, Santiago? Pues que se lo pasen muy bien estas vacaciones, que escuchen nuestros programitas especiales y que este programa es un mosaico de temas que no tienen nada que ver unos con otros, pero solo tienen una cosa en común, que no los van a oír en otro sitio. Carmen, ¿tu mensaje? Pues mi mensaje, que descansen, que también descansando se pueden buscar nuevas historias, nuevos enigmas, que ahora que se van de vacaciones pues al pueblo de sus abuelos, de sus familiares, siempre hay leyendas maravillosas, que hagan de investigadores del misterio, que nosotros vamos a recargar pilas y también vamos a viajar a sitios magníficos para traer en esa temporada que viene. En septiembre estaremos de nuevo aquí, Iker, con nuevos enigmas y con nuevos viajes en nuestra mochila que contar. Estuvimos el año pasado en Turquía, estuvimos en Perú, y este año, ¿dónde viajará la nave del misterio? Pues nadie lo sabe. Nos vamos ya prácticamente con esta música maravillosa. Pon un poco de alegría, Carlos Ródenas, compañero. Parece que va a ser imposible porque estamos en la recta final. Va a ser Rainman la que ponga fin a esta temporada. Fermín Agustí, compañero, voz profunda, Fermín Agustí en esos reportajes.
trabajando durísimo en la cadena SER. Tú sigues aquí, te quedas aquí. Yo sigo todo el verano aquí trabajando, buscando nuevos temas y preparando también la temporada que viene. Bueno, que estén todos muy atentos, ¿verdad, Carlos? Porque va a haber programas que no es lo mejor ni lo peor. Consideramos que tienen que volver a escucharse y la noche de verano es perfecta para el misterio. Sí, y además vamos a intentar recuperar lo mejor del programa, esas historias que hemos ido contando, esos misterios, y sobre todo, bueno, que se queden a escucharnos y que sigan aprendiendo, como ha dicho Carmen, de esos viajes, que aprovechen el tiempo en vacaciones. Bueno, nosotros aprendemos de todos los oyentes, ¿verdad, chicos? Carlos Ródenas, compañero, Santiago Camacho, Fermín Agustí, Carlos Largo, Carmen, que nos marchamos. Que dejamos el pabellón, no sé de qué forma, pero habiendo disfrutado muchísimo. Bueno, Fermín aquí no lo guarda, durante todo Hombre, el verano. es el vigilante, es el vigilante. Yo diría una cosa, al final las clasificaciones valen de poco. Esto por fortuna no es como la tele, con la audiencia tan pegada, ¿no?, al cuello. Y hacemos lo mismo en tele que en radio. Pasadlo muy bien, disfrutar con lo que hacemos. Creemos que tenemos una misión sumamente hermosa y aprendemos con vosotros. El mejor premio, que por lo menos lo paséis tan bien como todo este equipo que se acerca al misterio con la mayor honestidad y la mayor ilusión posible. Feliz verano, amigos. A la vuelta, mucho más misterio, más nave, más Milenio 3 en la SER.